Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de San Mateo, la teología, cómo se nos va presentando y cómo se nos va entregando en el día a día. Fijémonos aquí entonces, queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Cómo esta palabra de Dios se nos entrega a nosotros, porque estamos hablando sobre las tentaciones. Algunas veces nosotros podemos pensar y decir que las tentaciones fueron simplemente aquellas que Jesús, ¿verdad?, vivió, esas 3 tentaciones famosas, una pregunta y otra respuesta y nada más que eso, ¿verdad? Sin embargo, las tentaciones en realidad son situaciones concretas que estaba viviendo la comunidad cristiana, la tradición. Y desde ahí tenemos que entender la palabra de Dios y la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia verdaderamente? Entonces son situaciones concretas y problemas concretos que vive esa comunidad. Nosotros decíamos que los fariseos de cierta manera pedían siempre una señal del cielo. Jesús era famoso por sus milagros y por lo tanto le están pidiendo señales. Pero todos se mostraban en el fondo como un enigma también. Todos los milagros que hacía Jesús. Y al final también casi siempre, ¿verdad?, que les decía a los que eran curados, tu fe te ha salvado. Como un enigma, ¿cómo? Tu fe, tu creencia. Pero entonces no es Él el que está salvando, es el que está devolviendo la salud. No es Él entonces el que está haciendo todo. Tu fe te ha salvado, le dice. No pudiera realizar un gesto decisivo, ¿será que Jesús no podía hacer de una vez para todo ya y listo? Yo, pámala, ¿verdad? O sea, todo el mundo. Todo se transforma. ¿Verdad que estamos tentados a eso? Estamos tentados nosotros. Sin embargo, nuestra vida es un proceso, es un camino. No, el verdadero milagro es Jesús. Aquí sí, en este sentido podemos hablar de la palabra decisiva. Es una palabra decisiva o es una acción decisiva la de asumir la misma persona de Jesús. Por ejemplo, decir, como dice Marcos, sobre todo el reino de Dios está cerca. Cuando él dice, nos está diciendo en realidad que es un acoger y es un aceptar la persona de Jesús. Es el milagro entonces. El milagro real es la persona de Jesús en nuestra vida, que se hace presente, que es aceptado, que nos da esa fuerza para luchar y salir adelante. El único prodigio es el amor que ofrece, la esperanza que nos abre.
el reino cuyas puertas nos señala. Miren entonces, ¿cuál es el único, te dice luego, el único prodigio lo que el Señor está haciendo? Es el amor que ofrece. Primero es el amor que ofrece. Este es el gran milagro, queridos amigos. Tu milagro, entonces, no es como ahí muchas veces la secta, los protestantes te dicen, venga aquí, el evangelio de la prosperidad. Prosperidad. Yo vengo ganado con la prosperidad porque me ayudan de diezmo. Ya la prosperidad. Bueno, no. El único verdaderamente prodigio es el amor. Es el amor que el Señor ofrece. Pero en realidad, cuando uno entra en el amor, ustedes saben que el amor de por sí te mueve para no ser egoísta. Yo cuanto menos amo en realidad, cuando soy egoísta y cuando entonces no soy capaz de amar en serio, entonces no me voy a luego desprender. Si tengo mucha platita, voy a preferir nomás que se muera de hambre ese que está ahí. O ese que está ahí, ándame, ahí también venga. Pero ese es egoísmo, ¿se dan cuenta? Entonces el evangelio es demasiado exigente verdaderamente. Ser cristiano es bastante exigente. Porque aquí te está diciendo el único gesto verdaderamente, el único prodigio, el único milagro es el amor. ¿Por qué? Porque el amor pues, es el que nos transforma. Y nos mueve. Y desde ahí entonces nosotros somos capaces, ¿verdad?, de compartir, de darle ahí a la gente, de ofrecer. Después, la esperanza que nos abre. También así, tal cual como suena, ¿verdad? Porque uno tiene esa esperanza y tiene esa fuerza en la medida en que uno también quiere compartir y quiere dar a los demás algo para que el otro pueda crecer, para que el otro pueda salir. ¿Y cuál es entonces la característica esencial? Y es la esperanza. Esta es la virtud maravillosa, es la esperanza. Porque yo espero, pero dice la esperanza. Estoy esperando que esa presencia mía, que esa ayuda mía le ayude a la otra persona también para salir adelante y para ir adelante. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Esa es la esperanza. Esa es verdaderamente la realidad que el Señor nos está ofreciendo y nos está regalando, ¿verdad? Es la esperanza. Y entonces desde ahí vamos a entenderlo mucho mejor. Y después dice, el reino cuyas puertas nos señala. ¿Por qué es este reino hacia donde Él nos está señalando? Y porque justamente si nosotros escuchamos, nosotros entendemos, somos nosotros quienes después, Él nos señala el camino. Él no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y entonces aquí está el gran prodigio. Él nos señala y ¿qué pasa? Y nosotros hacemos el camino. Eso es como un papá, como una mamá, ¿verdad? Que te señala el camino, te ayuda, te hace todo lo que puede, todo lo que está a su alcance, pero te señala el camino. Después el que triunfa, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser el hijo. Tiene que ser esa persona que se está preparando. Tiene que ser esa persona que hace el camino para llegar a su destino. El reino cuyas puertas nos señala. Y aquí entonces ya te indica también las puertas. Esa es la puerta, hacia ahí tenés que caminar. Ese es el lugar de tu realización, te está queriendo decir. El reino cuyas puertas nos señala. Quien busque algo distinto, tienta a Dios, le niega. Quien busca algo distinto, tienta a Dios, le niega. Luego el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Le tienta a Dios. ¿Y qué es lo que le dice? Dios dice, dará órdenes a tus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Tu pie no tropiece con ninguna piedra. Le estamos tentando a Dios, ¿verdad? Entonces le estamos negando. Quien busca algo distinto. Estamos buscando aquí entonces algo distinto. Pedirle a Dios. Tengo el Hijo de Dios. Vos sos el mimadito de Dios. Probale a Dios. Si verdaderamente te quiere, tírate y Él te va a atajar. Él te va a agarrar, ¿verdad? Él no va a dejar que te pase nada. En fin, hay cada caso, ¿verdad? Con esto. Como nosotros con mucha facilidad le tentamos a Dios. Esto justamente dice, ¿verdad? No tentarás a Dios, no tentarás a Dios.
La respuesta de Jesús justamente dice, Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, si nosotros tenemos toda esa capacidad para entender que eso está fuera de la misma limitación que nosotros tenemos. O sea, vos sabés muy bien que eso sale de tu propia limitación. Eso está fuera de tu propia limitación. No quiere decir que por eso vos vas a dejar de ser hijo de Dios. Cuando va, entre comillas, vamos a decirle, contra natura, cuando va contra esa misma naturaleza en la que fuiste creado. Dios respeta el orden. Dios respeta el orden de su propia creación, ¿entiendes? Entonces nosotros entramos y somos parte de esa creación. No se olviden lo que el Papa Francisco había dicho, e insiste mucho, ¿verdad?, del Papa Francisco en ese documento Laudato Si. Nos recuerda para el cuidado de la naturaleza, del mundo. Dice, mira que nosotros somos un puntito dentro de esta gran naturaleza. Por lo tanto, tenemos que estar atentos. No queramos hacer algo que está fuera de nuestra realidad. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y cuando pensamos en estos dos personajes, decimos mis respetos, ¿no? Grandísimas personas, grandes santos. Y por una parte sí, quizás nos estimulan, ¿no? Y decimos, si ellos pudieran hacer esto, pues yo también quiero tener un impacto, yo también quiero hacer el bien. Pero también hay que reconocer una cosa, y es que también corremos un cierto peligro. ¿Y cuál es este peligro? Todos conocemos a la Madre Teresa de Calcuta, una gran santa, y sabemos cómo vino a revolucionar un poco el mundo, ¿no? Y con su ejemplo de servicio, de atención, de caridad con los más pobres de los pobres, nos vino a recordar la importancia, pues sí, de esto, de la misericordia, de la entrega por los demás, de la preocupación por los más desprotegidos. Una gran santa, sin duda. Todos conocemos también a un Juan Pablo II, cómo desde el papado realmente logró tener un impacto tremendo en el mundo. Y no solo, digámoslo así, en la esfera católica de la Iglesia, sino incluso a nivel político mundial, todo el tema del comunismo, realmente tuvo un impacto en el mundo grandísimo, de los grandes líderes del siglo XX. Y sí, es un gran santo. Y cuando pensamos en estos dos personajes, decimos mis respetos, ¿no? Grandísimas personas, grandes santos. Y por una parte sí, quizás nos estimulan, ¿no? Y decimos, si ellos pudieran hacer esto, pues yo también quiero tener un impacto, yo también quiero hacer el bien. Pero también hay que reconocer una cosa, y es que también corremos un cierto peligro. ¿Y cuál es este peligro? El pensar que la santidad consiste en eso, en ser un gran papa, en fundar una congregación religiosa, en hacer grandes obras que trasciendan y que tengan un impacto tremendo. Y eso lo que puede generar en nosotros a veces es un poco de desánimo, ¿no? Porque nosotros vemos a estas personas y decimos, es que yo estoy lejísimos de esto, es que esto para mí, yo no me siento llamado a esto. Y aquí corremos un peligro, y me gustaría citar la exhortación apostólica del Papa, Gaudete et Exsultate, que por cierto recomiendo muchísimo. Y el Papa justamente nos hace ver esto, ¿no? De cómo estos modelos a veces sí nos pueden interpelar, motivar, pero también a veces nos pueden desanimar un poco. Y el Papa nos dice algo importantísimo. Todos estamos llamados a la santidad. Todos. Y estamos llamados, esto ya lo digo yo, a un alto grado de santidad. No es como que algunos estén llamados a ser más santos que otros. No. Todos estamos llamados a ser plenamente santos. Y algo que hay que decir, pero, digámoslo así, no todos vamos a llegar a esa santidad de la misma manera. Juan Pablo II, ¿cómo lo hacía? Pues como papa, como sacerdote. La Madre Teresa, ¿cómo lo hacía? Pues como fundadora de esta congregación de las Madres de la Caridad, atendiendo a los más pobres de los más pobres. Y entonces, ¿cuál es el reto? Que cada uno de nosotros encuentre su propio camino. Hay tantos caminos a la santidad como personas en el mundo. Cada quien, dependiendo de su historia, de sus circunstancias, de sus cualidades, de todo, tiene su propio camino a la santidad. Y hay que entender también que la santidad, nos dice justamente el Papa también en esta exhortación, crece con pequeños gestos del día a día. A veces, pues yo estoy, estudiando y veo a un amigo que se la está pasando mal. Y a veces simplemente el acto de acercarme, de estar ahí para él, de escucharlo, de compartir un momento, de ayudarle a salir adelante, pues esos pequeños gestos pueden realmente conducirme a la santidad. O a veces en la propia familia, algún miembro de la familia la está pasando mal, o la familia necesita quizá algún tipo de servicio en la casa, en el día a día,
Bueno, y si yo me pongo a hacer ese acto de servicio con amor porque verdaderamente quiero a mi familia y busco hacerles un bien, es que entonces con esos pequeños gestos crezco en santidad. La santidad no es una cosa inalcanzable, una cosa que está reservada para solo algunos, algo así grandísimo. No. La santidad se da en lo pequeño, en el día a día, con pequeños gestos, desde mi realidad. Y entonces justo conviene preguntarnos, bueno, y es que entonces, ¿qué es la santidad? ¿Cómo puedo llegar a ser santo? Y aquí tenemos una pista clarísima también que nos da el Papa. La santidad consiste, podríamos decirlo con términos humanos, en ser la mejor versión de ti mismo, en ser plenamente quien estás llamado a ser. Y fíjense qué interesante esta reflexión. Sabemos que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y también sabemos que somos únicos e irrepetibles. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué me dice esto? Esto me dice que yo estoy llamado, en esta imagen y semejanza que tengo de Dios, a reflejar, a expresar al mundo una faceta, una característica específica de Dios. Y solamente yo puedo hacerlo, porque soy único e irrepetible. Yo estoy, digámoslo así, especialmente capacitado por mis cualidades, por mi historia, por todo lo que yo soy, para expresar una faceta de la vida de Jesús. Nos dice el Papa también en esta exhortación que descubramos y nos preguntamos constantemente, ¿cuál es esa palabra que Dios quiere decir al mundo con tu vida? A veces hemos escuchado también esta frase muy bonita, ¿no? Que dice, probablemente tú seas el único evangelio que muchas personas leerán en su vida. Y muchas personas cuando te vean a ti, católico, cuando vean tus comportamientos, el cómo hablas, el qué haces, el cómo te relacionas con los demás, eso es lo que ellos van a comprender del catolicismo. Eso es lo que ellos van a decir, mira, lo que los católicos viven es esto. Entonces, qué importante que con nuestra vida lleguemos a hacer eso, esa auténtica versión, esa mejor versión de nosotros mismos, que al final no es otra cosa más que esa palabra que Dios quiere decir al mundo, esa faceta de Cristo que yo busco encarnar con mi vida. Y fíjense qué interesante esto, porque a veces pensamos la santidad como algo terrible, como algo que no nos gusta, y decimos, no, es que yo para qué quiero ser santo, si yo quiero pasarla bien, ¿no? Si yo quiero disfrutar de esta vida y la santidad no es para mí, o la santidad es aburrida, o la santidad... ¿Por qué? Porque entendemos la santidad como una negación de nosotros mismos, y decimos, todo lo que me gusta me aleja de la santidad, entonces la dejo de lado. ¿Y qué nos viene a decir Cristo? ¿Qué nos viene a decir el Papa? Pues es que es completamente lo contrario. Más bien, cuando yo sea plenamente yo, es que entonces voy a ser santo. Cuando yo realmente, digámoslo así, vaya dejando de lado todo eso que me hace ser menos yo. Pienso, por ejemplo, ¿no? En muchas veces nuestras heridas emocionales o muchas veces algunas experiencias de vida que nos llevaron quizá como a cerrar nuestro corazón o nos llevaron a dejar de confiar en los demás. Todos hemos vivido experiencias así, todos. Y esas cosas nos quitan libertad, nos impiden ser plenamente nosotros. Creo que todos aquí hemos experimentado alguna vez, ¿no? En alguna buena amistad o en la familia, en un ambiente quizá en un grupo eclesial o en un retiro, en lo que sea. ¿Cuántas veces hemos experimentado esa sensación de poder ser verdaderamente nosotros mismos, ¿no? Probablemente todos tenemos esas personas en nuestra vida, quizá amigos, con los que podemos ser nosotros y hablar y como que no tenemos que estarnos cuidando y esto y lo otro. Pues es que eso es la santidad, poder ser plenamente nosotros y dejar de lado eso, todo lo que obstaculiza, todo lo que nos quita ese corazón que tenemos nosotros, esa bondad que tenemos nosotros y más bien nos hace pues endurecer, nos hace ser personas quizá que juzgamos a los demás. Y ese es el llamado, ese es lo que tenemos que hacer para crecer en santidad. Limpiar todo eso que nos ensucia, dejar de lado todo eso que nos obstaculiza llegar a Dios, quitar todas esas ataduras, esas mentiras que nosotros mismos nos hemos hecho en nuestra mente. En eso consiste la redención, en crecer en la virtud, en dejar eso de lado. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser plenamente nosotros. No se trata de negarnos a nosotros, no se trata de no, me tengo que anular mi personalidad. Y si yo soy muy chistoso, entonces me tengo que hacer muy serio. Y si yo soy muy tal, no. Si eres muy chistoso, pues es que Dios te hizo así, para que por medio de tu alegría evangelices y lleves ese amor de Dios al mundo. No es que tengas que negar eso, más bien hay que ordenarlo, hay que, por así decir, limpiarlo, hay que purificarlo para que salga a relucir esa perla, ese tesoro que tienes ahí dentro, que eres tú mismo, que es tu identidad. Que seas verdaderamente tú mismo, tu mejor versión. Y siendo así, tu mejor versión, desde tu realidad, como estudiante, como hijo, como hermano, quizás estás trabajando, quizás con tus amigos, ahí, en esa realidad, con pequeños gestos, como nos dice el Papa, ¿no? A poner atención a otra persona, ayudar a alguien que quizá tiene una necesidad, ponerme a hacer actos al servicio de los demás, hacer actos que ayuden
a servir a los demás. Con esos pequeños gestos iré creciendo en santidad. Y ahí, desde mi realidad, desde mis circunstancias, desde mi familia, desde mis amigos, desde mis estudios, desde mi trabajo, desde ahí poder ser esa mejor versión de mí mismo y llegar a encarnar ese Cristo en mi vida. Que realmente cuando las demás personas me vean a mí, vean a ese Cristo. Desde mis cualidades, desde mis características, a ese Cristo concreto que estoy llamado a encarnar en esta vida. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Mateo, el Evangelio tan hermoso, su teología. Nosotros estábamos diciendo que quien busca algo distinto en el apartado anterior siempre está negando de cierta manera, entonces a Dios mismo le está negando y le está tentando a Dios mismo. Muchos discípulos soñaban con el reino de este mundo. Soñaban con el reino de este mundo y esta era la propuesta, ¿verdad? Y este era el pensar y el creer y la búsqueda de los israelitas, de los judíos. Eso es lo que ellos estaban esperando. Estaban colocando todas sus fuerzas, ¿verdad? Soñaban en este reino de este mundo, el David, que tiene que venir aquí con la espada, el caballo y tiene que luchar y nos tiene que dar la libertad. No irá que hacer de auténtico Mesías el lograrlo, fundando un orden de justicia sobre el cosmos. Es decir, aquí nosotros nos preguntamos, pero ese Mesías no tiene que poner un nuevo orden aquí en nuestra sociedad. Ese Mesías que está llegando no tiene que poner entonces
esas nuevas, digamos así, leyes, normas. No es que viene a cambiar todo. ¿Qué clase de Mesías es este? Un Mesías que de nuevo se va a someter a una situación del hombre. Nosotros estamos queriendo que venga desde afuera el Mesías. Por eso que también cuando nosotros utilizamos la palabra Mesías como si fuese alguien que viene desde afuera para salvarnos. Incluso yo recuerdo un sacerdote, ¿verdad?, que decía eso, ¿verdad?, así, pero medio de mala forma. No estamos esperando aquí al Mesías, no estamos esperando al Mesías, ¿verdad? O sea, como diciendo que el que está viniendo se está presentando como un Mesías, ¿verdad?, pero que viene a salvar la situación, pero como algo impuesto desde afuera, ¿verdad? O sea que yo vengo con todas las fuerzas, Shela Llevalea, Shela Cambiata, ¿verdad? Entonces como desafiando, ¿verdad? No estamos esperando, no existe ningún Mesías aquí, ¿verdad?, que pueda cambiar o que pueda levantar una situación. Y eso es cierto, no existe ningún Mesías en ese sentido, y menos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Mesías se presenta y justamente Jesús aquí? Jesús viene a despertar al pueblo, a la gente. Jesús, Él no viene a hacer por vos lo que el pueblo y la gente, el pueblo elegido tiene que hacer. Es el pueblo elegido que va a caminar. Es la iglesia, es la comunidad. Y eso lo tenemos, pero ratificado y profundamente en la palabra de Dios en la Biblia. La comunidad es esencial en la Biblia, entonces que camina. Entonces es esta comunidad que tiene que llegar y llega a lo esencial y a lo fundamental, ¿verdad? Y entonces tenemos que también estar muy atentos, ¿verdad? Porque muchos discípulos, y también nosotros, por eso tenemos que estar atentos, soñaban con el reino de este mundo. O sea, como ese Mesías que viene desde afuera a salvarte, que viene un fulano de tal, porque él iba a leer, él ya popata. No estamos esperando, y yo tampoco estoy esperando un Mesías. Tenés que responderle, ¿verdad? No. Y de esta manera entonces, no era que hacer de auténtico Mesías. ¿Será que Jesús entonces no es el auténtico Mesías? Porque Él no viene a salvarnos y a hacer desde afuera lo que nosotros tendremos que hacer. Él viene ahí estilo jalero lento, como entonces Jesús lo va, ¿verdad? Viene y te dice, dale fuerza, vos tenés todo, yo te acompaño, ánimo, estoy a tu lado. Qué lindo que es eso. Camina a tu lado, está a tu lado. Procura entonces estar contigo, ¿verdad? Entonces te acompaña y te ayuda. Eso sería entonces este Mesías. Entonces, la pregunta nuestra es, ¿no era qué hacer de este auténtico Mesías el lograrlo? Fundado siempre en un orden de justicia. En un orden de justicia. Porque nosotros estamos esperando la justicia. Queremos que el cosmos funcione mucho mejor, que tengamos algo lindo. No. Jesús no viene a dominar el mundo. Ahí está. Jesús no viene a dominar el mundo. Jesús no viene a ponerse sobre el mundo. Jesús no viene entonces a quedarse ahí delante, ¿verdad? Por encima, ¿verdad? Ahí el mundo que tiene que dominar, etc. Ha de cambiarlo internamente en el amor, en el servicio de los pobres. Entonces, ha de cambiarlo internamente en el amor. Qué lindo que es esto, ¿verdad? No es una cosa impuesta, no es una cosa externa, sino que directamente nos está diciendo que esto se tiene que hacer de una manera interna. Es un cambio interior. ¿Se acuerdan cuando Jesús también dice que las cosas buenas o las cosas malas salen desde adentro, salen desde lo más profundo? Entonces dice, y ahí te ponen todos los ejemplos, las fornicaciones, las mentiras, la avaricia, el pecado, o sea, todo lo que es el egoísmo, la lujuria. ¿De dónde sale? Y de adentro. Sale de adentro tuyo. Entonces no es desde afuera, porque desde afuera yo puedo recibir evidentemente los embates, ¿verdad? A mí me tiran, pero yo tengo el escudo, o puedo tener el escudo, y me puedo estar entonces aquí defendiendo sin ningún problema. Me puedo defender. Tengo mi escudo. Tengo cómo defenderme. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta y que lo podamos saber, ¿verdad? Ese es el escudo que a nosotros nos ayuda a luchar
Esto es lo que a nosotros nos ayuda entonces a defendernos, pero no va a venir desde afuera. A pesar de que muchos, ya decíamos, estaban esperando a ese Mesías que venga de afuera. Ha de cambiarlo internamente, en el amor, en el servicio de los pobres. En el amor, en el servicio de los pobres. Ya reflexionamos sobre el servicio, ya hemos dicho bastante y me parece que es tan lindo también volver a repensarlo, el servicio. Nos ponemos ahí al servicio de la gente, de los pobres. Ahora, el dominio de este mundo implica adoración de sus poderes. El dominio de este mundo, atención. Y eso sí que tenemos que estar muy atentos porque eso nos pasa a todos. El dominio de este mundo muchas veces entonces pasa por esta adoración de todos los poderes que nosotros encontramos en el mundo. Los poderes que están ahí entonces casi como que ofreciéndosenos. Es ese poder que nos puede llevar hacia el mal, ¿verdad? Es ese poder que nos puede entonces directamente llevar por un mal camino. ¿Y por qué? Porque nosotros nos dejamos engatusar y pensamos que en ese poder humano es donde nosotros estamos consiguiendo la realización o la construcción del reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábado de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando siempre sobre la palabra de Dios, la teología de San Mateo. Decíamos recién, atención con este peligro, decía, el dominio de este mundo implica adoración de sus poderes. Adoración de sus poderes. Buscamos el poder humano. Buscamos el poder aquí en la tierra.
buscamos el poder. Entonces nosotros, había una poesía tan hermosa, ¿verdad?, que yo había escuchado, pero era en portugués antes cuando estaba en la filosofía, ¿verdad? Había un compañero nuestro, ahora sacerdote ya también, ¿verdad?, brasilero, espectacular, ¿verdad? Conocía esas poesías, pero larguísimas, larguísimas. Hasta una hora que eso te duraba su poesía, ¿verdad?, pero espectacular. Y nos hablaba justamente de esto, ¿verdad?, que todo se compra, todo se vende. Por lo tanto, el poder es lo elemental y fundamental. Y entonces, eso es lo que a nosotros nos hace pensar a veces que estamos, ¿verdad?, nosotros en esta situación misma también de comprar y de vender todo, de comprar y de vender. Estamos, capítulo 4 de San Mateo, las tentaciones. Estamos hablando del poder, estamos hablando del placer, estamos hablando del poseer, estamos hablando de la plata, ¿viste? Aquí yo puedo todo comprar. Arecono ayuda, darecono, entonces en Boriajuta se chapita. Más o menos así nosotros pensamos. Es entonces una influencia, atención, y estas son las tentaciones. ¿Entienden, mis queridos amigos? Estas son las verdaderas tentaciones. Por eso que sobre estos tres poderes nosotros tenemos que entender y saber qué es lo que Dios nos está queriendo decir. Es decir, el placer que nos tienta, el placer entonces como que nosotros podamos comprar el placer, como que nosotros podamos comprar todo lo que a nosotros nos dé, entre comillas, nos dé gusto ahí la gente, nos dé gusto, nos dé placer, nos haga sentir cómodos, ¿verdad? Pero todo a través de platazo limpio. Pero después nos damos cuenta que con la plata no se puede comprar la verdadera felicidad. Así también, ¿verdad? El poder con la plata, o el poder con el placer, ya dijimos, o el poder como poder verdaderamente sobre las personas, sobre las instituciones, o sobre nuestra forma de relacionarnos con los demás. Para Jesús, solo Dios puede ser fin de nuestro culto. Para Jesús, solo Dios puede ser el fin de nuestro culto. Entonces, escuchemos en el versículo 8 al 10. El diablo lo llevó luego a una montaña. Ya dijimos, atención, la montaña es el lugar donde se encuentra Dios. Mirá que esto te está hablando así, peñen su hueven, ya de Jaisa, peñen su hueven. La famoso que se hubiera hecho en Aven de Yucasé. Tena ave curere yucahanwa. En ese nación, hemos creído nación allá. Hoy hemos oído no más nada. Ayuma es hashama peñacame. Eso es lo que te está queriendo hacer aquí. Aquí entonces te dice, el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Fíjense que aquí hay tantos elementos para que nosotros podamos pensar sobre nuestra vida, queridos hermanos. La montaña, ¿cuántas veces ya hemos explicado? Pero disculpen que vuelva a insistir sobre esto, ¿verdad? Pero la montaña es el lugar donde está Dios. La montaña es el lugar donde Dios se manifiesta, es el lugar, el Olympus, donde están los dioses. Y por eso te hace creer, te lleva a una montaña alta. Justamente para decirte entonces que ese es el lugar paradisíaco. Ese es el lugar, ¿verdad?, de los dioses. Ese es el lugar entonces, como nosotros decimos también, donde vas a encontrar el manjar de los dioses. O sea, te está queriendo engañar, te lleva ahí, pero ahí, estando ahí, entonces te va a dar la estocada final, ¿verdad?, como hacen los toreros, ¿verdad? Buscan oponave, toro, ¿verdad? Y después en un momento, cuando le viene la estocada final, ahí al corazón, ahí te va a hincar, en lo profundo, en la estocada final. Apea y pisitena, el diablo, democracia, te muestra, ¿verdad? Parece que te da. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Algunos dicen que hacen el pacto, ¿verdad?, con el diablo, el pacto con el diablo. Ya apoyo el pacto con el diablo. Para tener plata, para tener poder, para tener fama. Ya, véale, y pacto con el diablo. Ay, cada cosa, ¿verdad?, que nosotros hacemos. Avena la pacto con el diablo. La democracia. Te muestra ¿verdad? Te lleva a la montaña, allá en el lugar alto, te lleva en la fama, te lleva, no sé,
en la gloria. Después ya te metes en la droga, después te metes... No, hombre, después tenés que suicidarte más o menos. Pesa pan. ¿Cuántos cantantes, cuántos grandes, verdad? Que supuestamente están en la fama allá arriba, ¿verdad? Si no hay lo que dice San Agustín, humildad, humildad, humildad. En este camino de fe, queridos hermanos, opavayita peñandereco, lleva. Tenemos que atender mucho, ¿verdad? Y esto significa verdaderamente luchar contra una soberbia que nos sale desde adentro. Si nosotros no le tenemos a Dios, eso te sale, ¿verdad? Desde adentro, ¿verdad? Y por eso es que cuando nosotros somos muy soberbios, es allí donde nosotros, ¿saben qué? Abusamos del poder. Abusamos del poder. Pepe los faltañas de la humildad. Y algunas veces es cuanto más hablamos de la humildad, ¿verdad? Cuando queremos abusar del poder y cuando queremos imponer a los demás, ahí abusamos del poder. Pisoteamos a cualquiera. ¿Por qué? Y bueno, justamente por eso, porque te falta humildad. Y porque, ¿cómo vos cambiar la idea que yo tengo, eso que yo estoy pensando, eso que yo he decidido, eso que yo he pensado? A pesar de que vos le muestres la verdad, le muestres todo, cómo es la situación, ¿verdad? No, charco la verdad, la shehaya, ¿verdad? Entonces aquí está. Te lleva pues a un lugar alto, ahí está. Te lleva a una montaña, el lugar paradisíaco, el lugar de los dioses, el lugar desde donde nosotros pensamos, ¿verdad? ¿Y quién es el que le lleva? Mira que aquí le está llevando a un fulano de tal. El diablo, el diablo. Ustedes saben lo que significa el diabolos. Día, dividir, dividir. O sea, andero vamos coña y dice nada, diabolos. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación, no nos vamos a dar cuenta porque estamos divididos. Estamos divididos. Pero la tomamos coña. Entonces pensamos, hablamos, decimos, expresamos como si supiésemos todo, ¿verdad? Porque este es un lugar donde están los dioses. Entonces hablamos incluso con el lenguaje de Dios. Atención. Pero el diablo el que te llevó ahí. Es una falsa, ¿verdad? Y por eso es apariencia. Es apariencia nada más. Te lleva a ese lugar. Pero ahí entonces te va a dar la estocada final. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria
y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos con esta teología de San Mateo sobre las tentaciones. Es una de las enseñanzas, ¿verdad?, que Jesús nos trae, que nos da, yo diría, con mayor excelencia, ¿verdad?, que nos va presentando San Mateo. O por lo menos una de las tantas. Porque pienso que aquí está un poco el caracú, ¿verdad? El caracú de nuestra vida, porque la tentación pues es parte de nuestra existencia. Vamos a ser tentados siempre, el pobre y el rico, el más chapín hasta el más alto en su jerarquía, ¿entienden? Y atención, porque justamente los que estamos más arriba, ¿no?, por ahí, incluso tenemos con el poder, porque ahí sí que tenemos poder. Tenemos el lapicero, político allá. Tengo el lapicero en las manos allá. Pero después enseguida le sacamos su lapicero. Bueno, ¿y por qué? Y porque justamente entonces aquí nos damos cuenta que esto es engaño. ¿Quién es? El diablo, el que te divide, el que te lleva a la montaña, al lugar alto, te muestra. Tus ojos quedan ahí vislumbrando, ¿verdad?, ante el mundo. Y le dice luego, le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor, con todo su esplendor. Qué tentación más linda, digamos, ¿verdad? Qué tentación más extraordinaria. Disculpen que lo diga así, porque es una tentación, ¿verdad?, con todo su esplendor. El Evangelio lo dice, ¿verdad? Una tentación que te vislumbra, una tentación que te enceguece, esa tentación que yo te pongo aquí ante tus ojos, ¿verdad? Ese es el famoso Lucifer, ¿verdad? La luce feroz, el que lleva la luz. Entonces te encandila. Entonces vos quedás ahí con nambrena hoy. Qué espectacular eres hoy, de verdad. Entonces eso es lo que te está mostrando aquí. Te lleva, dice, para ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Ahí ya le tiró un poquitito el veneno mortal encima. Esa es la estocada final. Ese es el lugar. Entonces te lleva allá arriba y es como que vos estás arriba, estás vislumbrado, mirando ahí, embelesado, y ¡pum!, te empuja y te tira al vacío. Te tira al vacío. Te empuja de ese lugar alto. Areyurina. Imagínate vos, de allá. Hay una frase que es muy interesante, ¿verdad?, que justamente nos dice, y eso hay que tener en cuenta. Yo por lo menos siempre escuchaba, y a mí me gusta esa frase que dice, cuanto más alto subís, al caer el golpe es mucho más fuerte. ¿Escucharon? Va? Cuanto más alto subís, entonces, al caer, o sea, si caes de ahí, si verdaderamente subiste solamente sobre la fama, sobre el poder, sobre la riqueza, tu caída, ¡pum!, será mucho más fuerte. Entonces, lo que te está diciendo es lo de San Agustín, de nuevo vuelvo a insistir. Humus, humus, humus. Humildad, humildad, humildad. Las 3 palabritas claves, decía San Agustín. Hay 3 palabras claves para hacer el camino de santidad. Humildad, el primero. Segundo, humildad. Tercero, humildad. Es decir, porque la tentación del maligno, del diablo, del que te divide, diabolos, del que te divide, nos divide la personalidad, nos hace pensar en una forma equivocada. Y entonces
nos divide de nuestra realidad. Esa realidad nuestra que es de limitación se queda a un lado y te pone una segunda personalidad. Te ala tobamos coina, ¿verdad? Entonces, derobamos coina te engañó, te engaña. Diabolos, te divide, quiere decir el diablo. Te divide el alma, te divide el corazón, te divide la mente, te hace pensar en forma equivocada. Apeare con la reyupia y te muestra su esplendor. Ay, pona, oye. Por eso le estaba diciendo a algunos que hacen el pacto, no sé, con el diablo, el pacto con esto, el pacto con aquello. Y ahí ya le da la estocada. Te daré todo esto si te postras. Pero ahora ya le exige algo más. Tienes que postrarte. Es decir, te vuelve a pedir esclavitud. Entonces te está pidiendo que te sometas a él. Te tienes que someter. Es decir, aquí perdiste todo de nuevo, ¿verdad? Perdiste tu libertad, perdiste toda tu personalidad, perdiste toda tu capacidad de discernimiento, porque ahora pues vos ya no vas a poder hacer nada. Vos ya no vas a distinguir entre el bien y el mal. Para vos ya no va a existir. Entonces tu inteligencia que ya no va a servir, ¿verdad? Entre el bien y el mal. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros entendemos que al perder tu libertad, que al perder entonces toda tu personalidad ante Dios, ante la sociedad y ante vos mismo, al perder todo, ¿qué es lo que te pasa? Estás encadenado, estás atado. Y por lo tanto, al estar atado, tenés que saber que aquí nosotros ya no podemos responder por nadie, no respondemos más por nadie. Entonces, sos un esclavo. Te quedas entonces ante este poder que te vislumbra. Y entonces ahí vos ya vas a tener que responder y hacer todo lo que te dicen. Y eso es lo que al final de cuentas nosotros, queridos hermanos, lo vivimos, por ejemplo, en las corrupciones. La corrupción en síntesis es eso, ¿verdad? Porque primero somos vislumbrados, nos alzan bien allá arriba y después nos hacen hacer lo que quieren. Es decir, somos tembiguay del diablo en este caso, ¿verdad? Somos tembiguay, así como suena. Yo te pongo en este poder, pero vos tenés que responder, ¿verdad? Para la corona. Aquí nosotros tenemos nuestras terminologías también, ¿verdad? Algo tiene que ir para la corona. Algo tiene que ir para tal fulano. Algo tiene que ir para el que te puso. Algo va a hacer para nada. Entonces, ya llegué su página. A la corrupción y nada. Se pudre todo, ¿entiendes? Pero eso es lo que te vislumbra. Pero te diste cuenta, te alzó allá en lo alto, te ató bien fuerte y ahora, mi hijo querido, vos ya no puedes usar tus manos. Y encima te ata también los pies, ¿verdad? Y no sé si tu cabeza también, o no sé qué más te ata, pero le invecté, ¿verdad? Entramos así de fino. Y entonces eso es lo que le dice, ¿verdad? Te daré todo esto si te postras, pero tenés que postrarte. Jesús le respondió, retírate, Satanás, Satán, tentador. Retírate, tentador, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Bueno, queridos hermanos, ante estas tentaciones vamos a seguir pidiendo al Señor esa gracia también, para luchar sobre todo, para darnos cuenta, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Les dejo una bendición especial y que esta bendición verdaderamente nos defienda contra todo mal, contra todo diabolos, contra todo aquello que nos divide. Le rezamos y le pedimos por intercesión de San Miguel sobre todo, quien como Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.